Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Hola, buen día. Mi nombre es Karina Ofelia Perret y soy de Arroyito, provincia de Córdoba, República Argentina. No puedo callar lo que he visto y oído. Te invito a participar de mi programa Dialogando con Karina, donde te daré el testimonio del amor de Dios, la misericordia y cómo Jesús sacramentado en la sagrada y bendita Eucaristía me ha ido enamorando día a día. Y la verdad que hoy es en mi vida lo primero, porque es de rodillas frente al Santísimo donde encontré la verdadera felicidad. Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea. Buen y bendecido día, mis queridos hermanos. Hoy nuevamente nos reunimos para compartir un momento de oración, un momento de reflexión, y para ello vamos a llamar al Espíritu Santo, lo vamos a invocar, le vamos a pedir a este Espíritu precioso de Dios que descienda sobre cada uno de nosotros, que venga a soplar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pasado, en nuestras heridas, en nuestros fracasos, en nuestros triunfos. Ven, Espíritu Santo, ven y abrázanos, Espíritu de verdad. Ven, Espíritu Divino de Dios, necesitamos tu presencia, necesitamos el abrazo poderoso de tu amor, de la verdad, de la vida, de la esperanza. Ven, Espíritu Santo, ven y toca nuestra mente, esos recuerdos más profundos, eso que tenemos guardado en la profundidad de nuestro corazón, en nuestro inconsciente. Ven, Espíritu Santo, ven a sanar, ven a renovarnos, ven a renovar nuestra vida, todo nuestro ser. Ven a utilizarnos, Espíritu Santo, en este momento. Que seamos simplemente un instrumento, que a través de ti salgan las palabras, fluyan, Espíritu Santo, esas palabras que necesitamos escuchar, que nos revelan la verdad. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu de Dios, Espíritu Divino, Espíritu de amor, fuego que renueva, fuego que restaura. Ven, Santo Espíritu de Dios.
Mis queridos hermanos, ya en presencia del Espíritu Santo, hoy me abraza la bendición de Dios, me abraza el sentir el amor de mi Señor a través de dos hermanos que me regaló la vida. Algunos ya habrán escuchado el testimonio de Sergio Benítez, el testimonio de su conversión. Sergio es un hermano en la fe, coordinador de la Renovación Carismática. Y en un retiro espiritual hace algunos años atrás, el Señor me lleva a una localidad en la cual en el mismo transporte venía una mujer, muchas mujeres, era un retiro de mujeres, 1000 mujeres orando, éramos muchas loras hablando. Y entre todas esas había una especial, que con el tiempo se convertiría para mí en muy especial. Tenemos familiares que Dios nos da, carnales de sangre, y tenemos familiares que el Espíritu nos da y que elegimos en el caminar, y sin lugar a dudas que en estos últimos años nos hemos unido cada vez más con mi hermana del corazón, como le digo yo, con Raquel Rochetti y su esposo Sergio Benítez. Y hoy nos van a compartir su testimonio, un testimonio poderosísimo en el cual supieron dar el lugar a Dios en primer lugar, pero también darle lugar a la familia. Hubo momentos en los cuales se acercaron y hubo otras circunstancias de la vida en los cuales tuvieron que decidir servir a Dios a través del hogar, a través de los hijos. Y para eso vamos a compartir este testimonio. Buenos días para los dos. Buenos días. Bueno, no sé, ¿querés empezar? ¿Quién quiere empezar? Para... No sé. Bueno, él me dice que... La jefa me dice que hable yo. La jefa dice... a compartir este testimonio de este matrimonio. Bueno, algo ya habíamos hablado el otro día. Quien quiera escuchar el testimonio lo puede buscar, en YouTube, el testimonio de Sergio Benítez. Bueno, hubo un momento en nuestra vida, después de mi conversión y la conversión de ella, que, bueno, empezamos a caminar juntos. Pero lo primero que se nos presentó fue el nacimiento de nuestro primer hijo. Éramos jovencitos, ¿cuánto teníamos? Yo 26, 27, por ahí habré tenido más o menos. Y ella tenía 23 años, sí, bueno. Y ella se convirtió estando embarazada, o sea, con el protagonista de esta historia, que es Matías, nuestro primer hijo. Matías nació totalmente sanito, pero con un problema congénito, que era, técnicamente, médicamente se llama craneosinostosis de sutura sagital. ¿Eso qué es? La mollerita cerrada, ¿no? Nuestra cabeza tiene los huesos en movimiento para que crezcan, para que la cabeza pueda crecer, ¿eh? Hay movimiento. En cambio, en él había toda una soldadura, podemos decirlo así. Eso que hacía que él, pese a ser totalmente normal en su salud, en sus reacciones, en todo, con el tiempo iba a empezar a perder muchas de las funciones porque el cráneo iba a apretar el cerebro. Es así. Entonces eso siempre requiere una operación que libere el movimiento de la cabeza. Una operación que, si bien es muy riesgosa, se practica muy frecuentemente, o sea, no es algo que sea muy extraordinario. Y nació nuestro hijo, Matías. Ustedes hasta que nació no supieron. No, por supuesto. Es decir, había algunos indicios de que tenía algún problema, porque eso lo ven en las ecografías, etcétera, pero no sabían exactamente qué es lo que era. Y bueno, así fue que nació, y nos dijeron, a los 3 meses va a haber que operarlo. Esos son los 3 meses que vivimos con Matías aquí en la tierra. Y bueno, comenzamos un peregrinar, ¿no? Un peregrinar de ir hasta Córdoba,
200 y pico de kilómetros para buscar con quién operarlo, quién podía ser, cómo podía ser, cuánto iba a costar. No nadábamos en la abundancia, así que teníamos que buscar buenos médicos y buscar la manera de poder financiarlo. ¿Ya estaban, Sergio, ustedes en este camino de la renovación carismática? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que ella también pueda decir algo, así no sé, vos meté la cuchara. Bueno, sí, estábamos en la renovación carismática y de hecho Matías fue el bebé de la renovación carismática durante 3 meses. Había retiros, había encuentros, había seminarios, había cosas así y Matías estaba en todo, porque nosotros íbamos a todos los encuentros. Estamos hablando de una época en la cual aquí en la Argentina era como una efusión del Espíritu Santo, era como el descubrir la renovación carismática, donde realmente era una efusión muy fuerte, muy profunda. Era un llamado que ojalá el Espíritu lo suscite nuevamente. Pero bueno, para no irnos del tema, estábamos en todos esos encuentros. Y bueno, y Matías era Matías. Llegó Matías, llegó. Yo recuerdo siempre que yo decía, yo siempre era el hijo de Don Olivio, que era tan conocido en la ciudad, y ahora pasaba a ser el padre de Matías, ¿no? Y entonces, bueno, todos oraban por Matías y todos lo conocían a Matías y bueno, y a todos le pedíamos oración por Matías. Raquel, ¿y cómo viviste vos el paso de Matías, en la experiencia desde mamá? Fue... No importa si se puede llorar. No puedo. Bueno, ¿quién es Matías hoy? Mi santo. Tu santo. Quiero compartirles que estuve atravesando yo un momento difícil hace 2 meses atrás y mi hermana del alma y del corazón, Raquel, me dijo, acordate que tenemos un santo que intercede por nosotros y es Matías, ¿no? Tenés un sobrino del corazón, que es Matías. Matías te acercó a Jesús a través de la Madre María en un retiro. Muchísimo, porque nosotros habíamos ido a un retiro de crecimiento y bueno, y como pedíamos siempre por Matías, justo había gente de Córdoba que había hecho el retiro y bueno, y nos dijeron que cuando fuéramos a Córdoba iban a orar por Matías, y el Padre nos dice que lo consagremos a María. Entonces ese mismo sábado lo consagramos a María y yo ahí entendí que Matías se iba a morir. ¿Vos lo sentiste? Sí, que no era mi hijo, que era de la Virgen. Y bueno, ese fue el sentir cuando uno entrega realmente. Y Sergio, ¿cómo fue el paso de Matías por tu vida? Terrenal, porque espiritual siempre. Sí, hay maneras que Dios tiene para que podamos entender la vida eterna. Y la pude entender con Matías. Tan chiquitito, en esos 3 meses hizo tantas cosas. Por un lado, estando en su vientre, ella se convirtió, recibió su fusión del Espíritu Santo, y ahí estaba Matías. Lo conocimos en tantos retiros que nuestra sensibilidad no hubiera sido la misma para recibir la palabra de Dios si no hubiéramos estado viviendo la experiencia de Matías. Y después la de la comunidad que oraba y oraba y oraba. Todavía andan por casa una bolsa con un montón de mensajitos que toda la comunidad nos había escrito y dibujado y todo. Y la experiencia fuerte del dolor.
El Señor educa en el dolor, enseña en el dolor. El que cree que aprender a conocer a Cristo es aprenderlo a conocer en el festejo y en la fiesta y en el jolgorio, está equivocado, porque el gozo profundo surge de la fuerte experiencia del dolor, y el desgarrón tan grande como el que sintió Raquel en ese sábado que hicimos la consagración, porque ella ahí sintió el desgarrón. Entendió todo, ¿no? Ella entendió ahí el desgarrón, incluso para toda su vida, porque ella siempre dice, yo no puedo planificar las cosas. Yo no sé si voy a estar mañana, yo no sé si voy a estar dentro de un rato. Y eso te lleva a aceptar la vida como el Señor te la presenta. El hágase tu voluntad. Y bueno, en ese sábado ella sintió ese desgarrón, ¿no? Y yo lo sentí el día que se lo tuvimos que entregar. Ese retiro donde que ella se refiere era con un grupo, un equipo, el equipo San Pedro se llamaba, que era de Córdoba. Y lo lideraba el padre Antonio Brown, era un verbita muy santo. Y bueno, ellos nos habían enseñado en ese retiro en oración, pedirle al Señor que nos pusiera en las manos a esos bebés abortados, esos bebés que habían muerto sin nombre, sin bautismo, y que espiritualmente los tomáramos, los bautizáramos, les diéramos un afecto humano con el gesto y que se lo entregáramos nuevamente a Él. Ahí aprendimos un gesto, ese gesto de entregar a ese bebé, que después nos sirvió en esos momentos, ¿no? Porque nosotros fuimos al Hospital Infantil de Córdoba con todas las esperanzas de que íbamos a volver con nuestro hijo en brazos. Ya había pasado la etapa de preguntarnos por qué, para qué, etcétera, etcétera. Un día veníamos en el colectivo desde Córdoba hasta San Francisco, y Raquel nos dice, ¿por qué? ¿Por qué nosotros? Y yo me acordé de Job. Preguntemos, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no? ¿Quiénes somos nosotros para que no nos ocurran cosas? Y después fuimos encontrando el para qué de muchas cosas. Pero bueno, lo concreto es que cuando fuimos al hospital de Córdoba, lo operaron. Ella, con esa capacidad y ese don de servicio que tiene, estuvo hasta cuidando a otros bebés, porque veíamos unas realidades en el hospital infantil de chicos abandonados por sus padres, quemados con aceite por sus padres, y que no fueron nunca más a verlos, que los médicos se hacían cargo de ellos, y nosotros decíamos, ¿por qué nuestro hijo está así? Nosotros que lo queremos, y ellos que los tenían sanos y estaban ahí y se estaban curando, los maltrataban y los abandonaban, ¿no? Uno se encuentra con la injusticia de la vida a veces, y en esos casos fue un cuestionamiento grande, ¿no? Incluso cuestionamiento ante Dios. Pero bueno, en ese momento nosotros teníamos toda la ayuda espiritual de la comunidad que nos venía fortaleciendo. Teníamos para mí, mi papá espiritual, el padre Ernesto Mitchell, ¿no? Otro santo que tengo en el cielo. Y él nos acompañaba también, y para él era como su nieto. Y bueno, la cuestión que Matías estuvo internado, fue operado, la operación salió perfecta, vinieron, nos dijeron, bueno, está todo bien, se va evolucionando, mañana ya los vamos a llevar a la pieza común. Pero ese día era un sábado, a las 4 de la tarde, se descompensó y empezaron a pasar cosas raras. Imagínense, nosotros veníamos de hacer mucha oración, de muchos días, estábamos con mucho cansancio y con mucho estrés, ¿no? Y resulta que Matías por ahí tenía paros respiratorios y no tenía paros cardíacos, tenía paros cardíacos y no respiratorios, rarísimo. La cuestión que nosotros orábamos y él se mejoraba y se estabilizaba. Dejábamos de orar y él otra vez se descompensaba. Y así estuvimos, ¿desde qué hora? Desde las 4 hasta las 8, más o menos. Desde las 4 de la tarde hasta las 8:30, más o menos. A ver si te acuerdas algo y podés decir. Sí, me acuerdo que
que bueno, que en un momento Sergio dice, el Señor está esperando que se lo entreguemos. Y nos retiramos, hicimos la oración de entrega, como habíamos aprendido en ese retiro, cuando dijimos, Señor, este hijo es tuyo, no es nuestro. Te damos gracias por los 3 meses que nos diste, y que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y Matías murió. Ahí baja el médico y nos dice que había terminado de fallecer. Y bueno, ese momento fue muy duro, donde uno se enoja mucho. Pero bueno, después nosotros le pedimos a Dios la fortaleza, porque de Córdoba a San Francisco hay 200 kilómetros para volver a nuestra ciudad, y no lo pusimos en el cajón porque lo traíamos en brazos. Y bueno, y ahí veníamos hablando con Matías, diciéndole que bueno, que él que estaba al lado de Jesús, porque al no tener pecado pasa derechito a contemplar la gloria de Dios, que le pidiera a Dios la fortaleza para nosotros, porque bueno, no sabíamos cómo hacer para seguir. Y en ese momento, y acá no entra lo psicológico, porque la muerte de un hijo es parte de uno que se va, es como que el Señor nos levantó, y de esa desesperación que teníamos pasamos a tener mucha paz. Y cuando llegamos a San Francisco, que lo velamos un ratito porque había mucha gente que había rezado por él y lo quería ir a ver, nosotros consolábamos a la gente que llegaba al velorio. Y otra de las cosas que se hizo en ese velorio fue cantar alabanzas a Dios. Con guitarra y todo. Las que estaban en el Ministerio de Música, con guitarras, cantando alabanzas a Dios en el velorio de nuestro hijo. Glorificando a Dios. Así es. Realmente el gesto de entrega fue de corazón, realmente fue el gesto de entrega, decir, Señor, me lo prestaste 3 meses, te doy gracias. En realidad 1 año, ¿no? No fueron 3 meses, Sí. fue 1 año, fue 9 meses en el vientre, más 3, un hermoso año que Matías estuvo En nuestras vidas terrenas. Y después, ¿cómo siguió su vida? Después tuvieron más hijos, Bueno, hay siguieron algo, el camino de Dios, hay algo se de lo- enojaron y se fueron. No, seguimos. Pasa, sí. Sí, no, obviamente, seguimos. Hubo momentos muy duros. No, vamos a decir que seguimos cantando y sí, alabando a Dios, claro. o sea, pero ¿qué pasa? Existía una paz, una serenidad, al punto de que ella más de una vez se cuestionó, ¿no es cierto, Raquel? Sí, porque mi mamá me decía si yo no lo quería a mi hijo. Y bueno, y a mí, yo le dije, ¿cómo vas a decir que yo no lo quiero a mi hijo? Dice, porque mi mamá había perdido yo tengo 2 hermanos muertos, y ella me dice, yo no entiendo, dice, con la muerte de tu hijo, ¿cómo vos estás tan bien? Y yo se lo cuestioné a Dios en oración. En un momento le dije, Señor, yo no quiero a mi hijo. Y el Señor me mostró, o me hizo sentir, me dijo, mirá si yo te suelto. Y yo me agarró una desesperación tan grande que yo le decía, Señor, no me sueltes, no me sueltes. Y ahí volvió la paz. Eso no existe psicológicamente. Imposible. La mano y la misericordia de Dios. Sí. El sostén de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que el Señor nos saca del fondo del abismo, que nos agarra la mano en medio del mar y la desesperación? Sí. Raquel, realmente lo experimentaste, lo viviste, lo que es cuando Dios nos suelta, ¿no? Sí, sí, porque él me lo mostró como para que yo no tuviera dudas de lo que estaba pasando, que no era que nosotros no amábamos a nuestro hijo, sino que era él que nos sostenía. Por eso, cuando yo me encuentro con algún papá que perdió hijos, le digo, sin Dios es imposible superarlo.
no se puede. Y bueno, hay mucha gente que lo quiere superar sin Dios, no se puede. No se puede porque no se entiende. Nosotros no estamos preparados para que se muera un hijo. Podemos entender que se muera nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, pero no un hijo. El hijo no se puede morir antes que nosotros. Entonces, sin la mano de Dios, no se supera. Por lo menos es lo que yo entiendo y lo que yo experimenté. La maternidad de María, si vos lo pasaste. Sí, y yo iba y lloraba a los pies de la Virgen y le decía, vos pudiste, yo también. Si vos pudiste, yo también. Y yo estoy segura que María intercedió para ese momento. Y sigue intercediendo. Sí, siempre. Siempre. Matías, en ese momento que ella estaba hablando con Matías, íbamos en el auto, imagínense este cuadro. Un amigo de mi papá espiritual, el sacerdote, él había ido a buscarnos. Porque esto yo lo quiero decir porque, a ver, para mí fue una cosa muy fuerte. Creo que para cuando lo cuente, cualquiera lo va a ver como muy fuerte. Un sacerdote. Uno los ve a veces, los sacerdotes allá, lejanos a veces. Él era el hombre que venía y se metía en nuestra casa y comíamos y pasábamos toda la noche de sábado charlando, y yo lo llevaba después en moto hasta la iglesia para que celebrara misa y recién ahí se fuera a dormir. Y nos enseñaba muchísimo y era tan cercano, ¿no? Él venía a descansar, nuestra casa era su Betania, ¿no? De venir a descansar así. Y para él Matías era su nieto y él nunca había vestido un bebé, nunca había tenido una relación así cercana con un bebé. Y cuando murió, a las 8:30 de la tarde, en el Hospital Infantil de Córdoba, enseguida, día sábado, lo pusieron en la morgue. Y al otro día, cuando llegó el sacerdote, el padre Ernesto, llegó a donde estábamos parando, nos traía la Eucaristía. Miren, les voy a contar, es un detalle, pero que me viene ahora. Él había venido antes, cuando estábamos, que ya lo habían operado a Matías, y trajo la Eucaristía. A Matías lo habían vendado en su cabecita, y había una venda que pasaba sobre sus ojitos. Y el padre Ernesto entró a terapia a visitar a su nieto espiritual y llevaba la Eucaristía y le quiso dar la bendición con el Santísimo. Entonces, cuando hizo el gesto, sacó la Eucaristía, hizo el gesto de la bendición, Matías con su manito se destapó los ojos. Y el padre lo contaba y se emocionaba como nosotros ahora. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, llegó a la casa donde estábamos para llevarnos la Eucaristía de nuevo. Solamente yo comulgué. Raquel estaba muy mal, estaba muy enojada y le decía, ¿por qué, padre? ¿Por qué? Y él le dijo lo más sabio que se puede decir: no sé. No sé. Porque hay veces que no sabemos por qué. Y entonces después dijo, yo te acompaño a la morgue. Y le dice, mirá que voy yo a cambiarlo, le dijo el padre. No, padre, yo voy. ¿No es así, Raquel? Uh-huh. Y cuando llegamos a la puerta de la morgue, yo no me animé a entrar. Y él dijo, no importa, dejá, yo lo cambio. Y nunca había cambiado un bebé. Y él lo cambió y lo sacó envuelto en su pullover, porque claro, estaba muy frío, y yo le dije, yo no lo pongo en el cajón, yo lo voy a llevar a UPA. Bueno, me dijo él. Dice, pero lo voy a sacar yo de Córdoba hasta la villa, porque fuera de la ciudad de Córdoba hay una villa. Dice, una vez que pasemos la villa, yo te lo devuelvo.
Y él lo traía como si Matías estuviera vivo, envuelto en su pullover y bueno, y cuando pasamos la villa, él me entrega el bebé a mí. Y bueno, y ahí fue empezar a hablarle, porque era volver y no tener nada. Y enfrentar lo que teníamos acá, porque era mi mamá, mi papá, decirles, o sea, qué sé yo, enfrentarlo. La vida. Claro, La sin vida nada. sin Matías. Ujú. La vida sin Matías. Y en ese momento en que ella estaba hablando con Matías en el auto, ella no se acuerda de esto, pero yo lo tengo presente como una película que viera todos los días. En un momento ella decía eso, ¿no? Decía, le empezó a hablar y le dice: Matías, vos que estás ahora con Jesús, decile a Jesús que nos mande un hermanito. Que nos mande un hermanito que tenga tus mismos ojitos, tu misma naricita, tu mismo mentoncito, pero que tenga la cabecita bien, porque a él le crecía como un huevito. Entonces, que tenga la cabecita bien. Y en ese momento ella levantó la mirada, la recuerdo pero tan claramente, esa mirada que parece que no mira nada, sino que atraviesa todo. Una mirada así, y dijo: y se va a llamar David. Nunca nosotros habíamos pensado en el nombre David, nunca. Y cuando ella quedó embarazada, primero que pasamos como un año y algo, que ella creía que todos los meses estaba embarazada, o sea, fue de fracaso en fracaso, porque ella siempre, no, ya estoy embarazada, nunca. Hasta que llegó el momento en que estaba embarazada. Y entonces ella empezó y no se acordaba de ese momento. Yo le digo: bueno, va a venir David. No, vas a ver que va a ser una nena, decía ella. ¿Cómo es? Va a ser una nena porque, no, mira si va a mandar un varón, que esto, que lo otro. No, digo, pero sí, ¿vos no te acordás cuando dijiste que...? No se acordaba. Y cuando nació David. Nosotros tenemos fotos, obviamente, de Matías hasta los 3 meses. 3 meses. Hasta los 3 meses. En las fotos que comparamos de nuestro hijo, que fue David, tiene los mismos ojitos, la misma naricita, tiene el mismo mentoncito, se llama David, y tiene la cabecita perfecta, y tiene 2 remolinos en la cabeza, no uno solo, en el pelo. Y siempre le costó que le toquen la cabeza, ¿no es así? Uh-huh. Nunca le gustó que le toquen la cabeza. Ahí fue una de las primeras cosas que Matías hizo por nosotros, porque yo querría que ella les cuente la anécdota de las quejas de sus hijos, porque después nació también Lucas. Así que nosotros tenemos a Matías, que es el elegido de Dios, tenemos a David, que es el amado de Dios, y tenemos a Lucas, que es el que resplandece. Cada uno ha cumplido con ese nombre que Dios le ha puesto, porque todos los nombres los hemos elegido en oración. Uh-huh. Nosotros pedíamos la palabra y a ver qué nombre salía, y así salió Matías. David. Menos David. David era David fue realmente la inspiración del Espíritu. Y Lucas porque salió, abrimos y era el comienzo del Evangelio de San Lucas, o sea, decía Evangelio según San Lucas, ahí estaba Lucas. Y bueno, claro, perder un hijo no quiere decir que uno después sea permisivo en todo con los hijos, sino que realmente tenga responsabilidad para educarlos. Así que ella los tenía sonando a los chicos. Y muchos miedos, y muchos miedos porque también. Quedan muchos los miedos. Entonces los chicos salían en bicicleta y yo le decía: Matías, subí a la bici y anda. Los chicos le pasaba algo y yo decía: Matías, vos que estás al ladito de Jesús, fíjate tu hermano. Y así, todo, ¿no? Y un día Lucas me dice: al final, mami, dice, el que mejor se la llevó acá con vos es Matías, dice, porque a nosotros nos mandó de acá para allá, de acá para allá. Y yo me largué a reír y le dije: no creas,
porque cada cosa que ustedes tenían que hacer, iba Matías con ustedes, porque él está más cerca de Jesús y como yo no puedo llegar, él sí. Entonces a ustedes subían arriba la bicicleta, con ustedes iban caminando, con ustedes iban al boliche. Entonces Matías fue por todos lados con ustedes. Ay, mami, dice, ni a Matías lo dejaste tranquilo, dice, pobrecito. Y Matías tenía doble trabajo, porque tenía que cuidar a los dos hermanos. Exactamente. Sí, sí. Sí. Pero eso es una cosa que uno tiene que entender, ¿no? Porque uno ahora en Facebook ve muchas palabras que se dicen para lograr un consuelo armado, un consuelo con nuestras propias manos, un consuelo intelectual que uno quiere tener, en lugar de buscar el verdadero consuelo que es el que da Dios. Y entonces, ¿qué hace? Entiende cosas, por ejemplo, dice, muere cualquier persona, ¿no? Muere cualquier persona y, ¡ay, tenemos un ángel en el cielo! No es así. Jesús nos dijo, serán semejantes a ángeles, no que vamos a transformarnos en ángeles. O sea, ¿cómo semejantes a ángeles? Y sí, no vamos a tener un cuerpo como tenemos ahora, pero no somos ángeles. Nosotros somos hijos de Dios, no criaturas de Dios. Estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a la santidad. Entonces, ¿qué pasa? Hoy cualquiera se muere y ya lo ven en el cielo como un ángel dando vuelta, aunque haya hecho cualquier cosa. Y uno tiene que darse cuenta que uno, lo que sí puede hacer aquí, es orar, interceder por estas personas que han fallecido, para que de ese purgatorio, de esa imperfección en sus vidas, puedan ser purificados para que puedan pasar a la presencia definitiva de Dios. O sea, esas cosas que son propias de nuestra fe no tienen que perderse, porque hoy, con tal de que el otro no sufra, le decimos cualquier cosa. Y en el caso de los bebés, tenemos que entender esto. Cuando han sido bautizados y han muerto con meses nomás, no han podido pecar, son almas puras, son santos. Nosotros, los seres humanos, estamos llamados a la santidad, o sea que nosotros podemos ser santos. Y no solamente se le reza al santo canonizado, como acá estoy viendo a San Benito y estoy viendo a todos estos santos. Se le puede rezar a lo que el Papa dice, el santo de la puerta del lado. Que por ahí uno sabe que es santo, porque por ejemplo es un bebé. Con ese tenemos la certeza, no necesitamos un proceso de canonización. Tenemos la certeza por fe de que son santos. Y les podemos pedir, al igual que le pedimos a San Benito o a cualquier otro. Entonces, a tu hijo, vos que me estás escuchando y que se murió tu bebé y vos lo bautizaste y se te murió, él está tan cerca de vos como puede estar San José, como puede estar Santa María la Virgen, como puede estar San Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Loyola, el que vos tengas como santo de cabecera. Él está tan cerca y puede de alguna manera interactuar con vos en términos de nuestra relación con Dios. Ese santito que vos tenés ahí, primero que ya no es más santito. Si a vos se te murió un bebé, en el cielo, él ya no es ese bebé. Él está en su plenitud, porque la edad es un accidente de nuestra vida. Hoy somos de una forma y dentro de unos años yo voy a ser un viejo, pero yo voy a ser en esencia el mismo Sergio que fui cuando era un bebé. Y en el cielo voy a ser esa esencia. Hoy Matías, el Señor me ha permitido verlo en un retiro. Hoy Matías es un hombre de una gran alegría. Y él intercede. El Señor a mí me permitió verlo en ese retiro, en un momento muy especial, creo, de nuestra vida. Y a mí me ha hecho entender tantas cosas sobre esto. Él es un hombre. Y él, por la gracia de Dios, puede escucharnos cuando le dirigimos alguna oración, cuando el Señor lo permite. Y puede interceder por nosotros. Y vos a lo mejor tenés un bebé que se te ha muerto y todavía hoy sentís ese dolor. Pedile a ese santo que tenés, porque si Dios lo ha permitido que pase por tu vida esa vida, y te ha permitido que esa vida sea santificada con el bautismo, y te ha permitido que esa vida un día se te sea arrebatada de aquí, y que pases por esa escuela del dolor, y ese bebé que ya es un santo y está en la presencia de Dios, sigue ligado a vos porque ha pasado por tu corazón y sigue estando en tu corazón, que ya no sea con dolor. Vos pedile a Él que le diga
ante el trono de Dios a Jesucristo, que te dé esa paz que vos necesitas. Yo les quiero comentar a todos y sumar a esto que Sergio nos está compartiendo sobre la santidad de los bebés, que yo también tengo un santo en el cielo. Pero mi santo es mártir, porque viene del aborto. Y mi santo, en realidad, él no fue bautizado como Mati, pero fue bautizado desde el deseo de mamá. Y yo no lo podía entender. Entonces, en un retiro en el cual Dios también tocó mi corazón y me mostró su misericordia y me devolvió la paz, como a Raquel, porque yo no tenía paz, yo sentía culpa. Entonces, el Señor me mostró su misericordia y me devuelve la paz. Y con el tiempo, yo le decía que yo lo quería conocer. Mejor dicho, no lo conozco. Sé que me espera ya. Pero estaban orando por mí personas que no eran habitual de orar conmigo. Y entonces una de estas personas me dice: Cari, tenés al lado tuyo un joven que te está abrazando, es un hombre hermoso, y me lo empieza a describir. Y era una mezcla de mis 3 hijos. Los ojos de uno, el cabello del otro, el color de la piel del otro. Y me dice: pero no sé si eso te dice algo. Y yo empecé a llorar y le dije: me estás describiendo a mi José María. Entonces yo tengo una imagen, ¿no? En este mundo en el cual últimamente estamos luchando y orando tanto, porque en tantos países se está debatiendo la ley del aborto y, lo que es más triste, se está aprobando. Y hay muchas mujeres y muchos hombres, porque el aborto no solamente abarca a la mujer. Hay muchos hombres que le negaron la posibilidad de ser padres porque la mujer decidió que no lo quiere tener, o porque la familia de la joven o la chica lo decidieron, ¿no? Entonces, también es una invitación para estas hermanas que están sintiendo ese dolor tan profundo, de que si no tienen conocimiento, pueden pedir el número de Sergio, el número de Raquel, mi número, estamos los 3 para servirles, y también acercarse a Dios, porque Dios nos está esperando con su misericordia, ¿no? De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás, aunque tenga el corazón en 2 y yo sufra por una traición. Tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu
mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene en el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene en el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Nunca he estado solo. Tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene en el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene en el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. También quería que me compartan cómo fue su vida después, cuando llegaron Lucas, David, Raquel. ¿Cómo fue tu experiencia como mamá con ellos? También quisiera que me compartas todo lo que tuviste que atravesar con la no sé si es enfermedad lo que tienen. Un síndrome. Con el síndrome que tienen. Sí, cuando nace David, bueno, imagínense que el miedo queda, ¿no? O sea, uno tiene miedo de que le pase de nuevo. Entonces, pero bueno, no puede uno vivir con miedo porque ese miedo se lo transmite todo al bebé, ¿no? Y bueno, y siempre nosotros rezábamos por ellos y todo eso. Y bueno, y David no fue un bebé fácil porque era muy inquieto. O sea, cuando tenía 6 meses el médico nos dijo que era hiperactivo y nosotros no teníamos ni idea de lo que era hiperactivo. Dijimos, bueno, lo que sí el médico nos dice es que nunca lo llevemos a un neurólogo porque lo iban a medicar. Bueno, David fue viniendo cada vez más grande. El médico muy cercano a nosotros, al punto Sí. de que termina siendo padrino de nuestro hijo menor, Sí. ¿no? Bueno, entonces David cada vez era peor porque su síndrome de hiperactividad cada vez lo tenía más mal, no tenía amigos, nadie quería compartir con él porque... ¿Y qué es la hiperactividad? Si le tenés que describir. Es el continuo movimiento de afuera, lo que se ve es el continuo movimiento, es el no poder acatar las órdenes, no porque ellos no quieran, sino porque no pueden, y es... Baja tolerancia a la frustración, Sí. en algunos casos violencia. Exactamente. El manual de trastornos mentales, DSM, te da, creo que son 16 puntos, ¿eran? Sí. O 14 puntos. Síntomas que si se prolongan durante más de 3 meses, ya te dan una pauta. Con que haya 6 nomás suficiente. Nosotros siempre decíamos que si había 16 él tenía 20, si había 3 él Claro. tenía 15. O sea, tenía más síntomas siempre, ¿no?
Entonces, bueno, claro, era imposible la vida con este chico. Después nace Lucas y también no nos habíamos dado cuenta que era igual o peor, porque bueno, entre los dos se iban complementando, ¿no? Entonces llega un momento en que lo tenemos que llevar al neurólogo porque era imposible seguir viviendo. Aparte él vivía desconforme, él sufría muchísimo, lloraba. Hubo un domingo que siempre se sí, acuerda. que era el día del niño y todos los chicos jugaban y David lloraba y vos como mamá es muy triste eso. Y Lloraba sin que ustedes pudieran saber el motivo. Claro, Lloraba, él, sí, por una todo, cosa... por frustraciones, porque él quería una cosa, porque quería otra. Y vos le dabas y no era eso. era eso. Y entonces, ¿qué nos decían? Claro, porque como se te murió un hijo, vos lo dejás que haga lo que quiera. Y eso no era verdad, porque nosotros le poníamos límites. Bueno, hasta que un día decidimos llevarlo a un neurólogo, porque una persona nos habla y nos dice su hijo tiene un problema. Y bueno, lo llevamos al neurólogo y el neurólogo lo medica. Lo medica con una pastilla que se llama, la droga es metilfenidato, que es una pseudoanfetamina. Que es la famosa Ritalina que en Claro. todos lados se ha hablado. Entonces, nosotros decidimos que no le íbamos a dar esa medicación porque era una medicación muy agresiva, puede atacar el corazón y porque yo también sé lo que es la anfetamina porque tomé para adelgazar. Entonces yo no quería que mi hijo pasara por ese tema. El médico nos dijo que estábamos locos, que nosotros no éramos médicos y que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Claro, pero lo que pasa es que llegamos a casa y teníamos un chico con problemas, una medicación que no se le íbamos a dar y un problema que se iba agravando. Entonces yo ahí me vuelvo... Porque es más, nos echábamos la culpa mutuamente. Claro. Yo porque ella que yo no le decía nada, yo que ella le gritaba mucho, que les pegaba o que yo le pegaba o cosas por el estilo y nos vivíamos echando la culpa mutuamente. Claro, o porque- Vivían en un caos. sea, era un caos. Sí, era un infierno. caos total. Era el infierno, era un infierno eso. ¿Cuál era el tema? Vos decís, lo llevabas a la psicóloga, no servía, lo llevabas a donde lo llevabas, nada servía. Entonces, ese día que volvimos del médico, Sergio se va con los dos chicos y yo me quedo sola. Y cuando me quedo sola, lo agarro a Dios por mi cuenta. Entonces le dije, muy enojada, Eso describe bien a Raquel. Sí, ¿no? sí, Lo agarro a Dios sí, por mi sí, cuenta. sí. le dije muy enojada, que bueno que me había mandado un hijo, que se lo había llevado, que yo me lo había bancado, o sea que yo me había, de la mano de él había salido adelante, pero que me mandó otro con problemas. Y que si él era Dios, él tenía la solución para mi hijo, y que yo lo estaba esperando. Vos sos padre y yo te estoy pidiendo como padre. Claro, porque dicen, Dios es padre y nosotros como hijos tenemos que reclamarle a nuestro padre, no faltarle el respeto, pero sí reclamarle. Y es lo que yo estaba haciendo, o sea, si él me había mandado un hijo con problemas, él tenía la solución al problema de mi hijo. Bueno, le dije, yo te estoy esperando para que vos me des la solución a mi hijo. A los 15 días, mi cuñada va a una fiesta y al lado de ella estaba sentada una mujer que dividía la comida. Entonces le llama la atención y le dice, ¿por qué dividís la comida? Porque si supieras lo que comes, dice, vos no comerías. Dice, con decirte que tengo una amiga que tiene un hijo hiperactivo, dice, y cambiando la alimentación el chico está bien. Y ella le dice, ¿qué es un chico hiperactivo? Entonces ella le explica. Dice, pero mi sobrino es así. Entonces viene y me dice, mira Raquel, dice, hay una mujer acá en San Francisco, dice que cambió la forma de comer y el chico está de 10. Entonces yo la llamo, le comento quién soy, le digo que tengo un hijo como el de ella y que necesitaba hablar con ella. La mujer muy bien me atiende, fuimos a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde estábamos ahí. Y era la única persona que no me echaba la culpa. Porque el psicólogo me echaba la culpa, Sergio me echaba la culpa, todo el mundo, la culpa era mía que el chico era así. Y ella me dijo, no, tu hijo tiene un problema en la alimentación, porque la hiperactividad, acá en Argentina, se trata por un problema neurológico y en realidad es un problema de metabolismo. O sea, los intestinos son permeables, pasa digamos las sustancias que no tienen que pasar, intoxican el cerebro y de esa forma se produce la hiperactividad. Bueno, cambiamos la forma de comer y hoy David es kinesiólogo,
si no nunca jamás hubiera podido estudiar. Un chico muy buena persona, porque podría haber terminado siendo delincuente, con suicidio, adicto de cualquier forma. Y todo eso gracias a Dios, que el Señor puso en nuestra vida un cambio en la alimentación. Y quiero compartir que el próximo audio va a ser el testimonio de David, Sí. también, porque Dios también me va a regalar ese testimonio. Y hablaste con la señora, encontraste todo este tratamiento, y en toda esa época que corrías atrás de David, atrás de Lucas, atrás de Sergio, tratando Sí. de sostener una familia que estaba en un caos. Sí. ¿Qué pasó con tu servicio a Dios, con la Yo renovación? dejé todo, íbamos solo a misa, porque yo entendí que la primera evangelización se hace en la familia, y si yo salía afuera y no me ocupaba de mi familia, no servía. Entonces yo dejé todo. Hoy Que es ya más, el padre Ernesto siempre nos Sí, decía siempre eso. nos enseñó que lo primero era la familia, que si la familia no estaba en condiciones no se podía salir a evangelizar a la iglesia. Así que bueno, nosotros en esa época ya teníamos gente que venía con problemas para liberación, y también dejamos eso porque había criaturas en la casa y nos era bueno. Entonces dejamos todo, hasta hace poco, que bueno, gracias el Señor nos vuelve a llamar por un problema con Lucas, y ahí empezamos de nuevo. Ya nuestros hijos son grandes, entonces nosotros ahora nos dedicamos a pleno al servicio a Dios. Y hay una cosa que yo también quiero dar como testimonio de David, que yo me vuelvo a enojar con Dios cuando David tenía un problema de corazón y había que hacerle un cateterismo, que había que hacer una ablación. Él tenía un problema que podía haber tenido una muerte súbita. World Parkinson White. Sí, se el llama. problema. Y bueno, y yo le tenía miedo a Dios. En ese momento yo le tenía miedo a Dios. Entonces yo rezaba el Padre Nuestro, pero lo rezaba hasta donde decía que se haga tu voluntad. Porque yo no se lo decía, yo le decía, yo no voy a decir que se haga tu voluntad, porque yo te tengo miedo. Tenías miedo que te lleve otro hijo. Tenía miedo a eso. Y eso es una herida que a uno le queda, ¿no? Y bueno, hasta que yo entendí, y bueno, y no, después salió todo bien, gracias a Dios y todo eso, porque también ahí el Señor puso los mejores médicos, pero ese momento fue muy duro de nuevo. Y ya te digo, no podía rezar el Padre Nuestro, porque si nosotros rezamos el Padre Nuestro escuchando y meditando lo que decimos, cuando nos pasa algo, no lo decimos, porque cuando dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ahí también, si nosotros no perdonamos, no lo podemos decir. Fíjate que, Sergio, viene a mi mente en este momento, en tu testimonio, cuando vos decís que Raquel intercede por vos rezando el Padre Nuestro, ¿no? Qué fuerte que es en la vida de Raquel el Padre Nuestro. Sí. Porque por vos intercede, tal vez no con mucha fe, tal vez en la desesperación, como lo dijiste en tu audio, pero intercede con el Padre Nuestro. Y ahora, cuando estaba nuevamente en esta situación donde uno se siente tan frágil y tan poco y tan nada y tan débil y con tanta incertidumbre, que ella reza y no puede decir que se haga tu voluntad, porque si tu voluntad es que me vuelvas a llevar a tu hijo, otro hijo, yo esa no la quiero, ¿no? Y eso era en la misa, ¿no? O sea, yo cuando iba a misa y había que rezar el Padre Nuestro, y rezaba la mitad nomás, y le decía, hasta acá llegué, basta, no te rezo más. Y después, cuando terminaba el Padre Nuestro, yo seguía rezando, pero hasta ahí no seguía rezando, porque yo tenía mucho miedo. Y ese problema con David, creo que es muy fuerte, porque podía de un momento para el otro, sin ninguna cosa rara, podía morirse. O sea, durante 13 años el Señor lo tuvo en sus manos y nosotros ni enterados. Y fue por una apendicitis, que lo operaron de apendicitis, le hicieron el electrocardiograma y ahí, por eso Lo descubre. generalmente los chicos no le hacen electrocardiogramas.
y tendrían que hacerles electrocardiogramas para que puedan ver realmente si tienen ese problema. ¿Y cuántos deportistas que han muerto así, muerte súbita, porque nunca les detectaron eso? Y bueno, recuerdo que lo habíamos llevado a Córdoba, se le hizo esa intervención, un estudio electrofisiológico se llama, que sirve para ver qué es lo que hay en ese problema cardíaco, si realmente está, porque, a ver, el corazón tiene doble movimiento, sístole y diástole, y esos movimientos que son eléctricos, esas contracciones del músculo cardíaco, se producen justamente por unas emisiones eléctricas que van por unas carnecitas, podemos decirlo así, como unos pequeños nervios que van y que son los que van determinando ese ritmo. Cuando de pronto se forma una carnecita por fuera de ese control que tiene como un nodulito, ¿no? Pasa por afuera, entonces esa electricidad va como quiere. Y eso hace que los movimientos de pronto, el sístole y diástole se den al mismo tiempo. Y se produce lo que se llama la arritmia. Entonces, en el caso de David, hasta durmiendo se podría haber muerto, le podría haber agarrado una arritmia y moría. Entonces, ¿qué pasó? Que fuimos de ese médico, alguien nos habló de él, fuimos, lo llevamos, se pudo arreglar todo como para poder hacerlo, se hizo el estudio electrofisiológico, se hizo esa ablación, ese quemarlo, ¿no es cierto? Y el médico nos tiró dentro de todas las cosas, dijo, hay veces que puede llegar a volver este problema. Bueno. Y volvió. Pero claro, todo el mundo estaba confiado en que no iba a pasar nada. David estaba re bien, ya no le dolía el pecho cuando corría y todas esas cosas. Y yo le dije a ella, yo siento que vamos a tener que volver. Y volvió el problema. Entonces, bueno, se le habló de nuevo a los médicos, se estableció una nueva fecha. Y recuerdo, porque el Señor nunca deja las cosas así al azar. Recuerdo que un día en oración, yo sentía que teníamos que decirle a ese médico que teníamos que orar juntos. Y le dije a ella, y ella me dice, estás loco, imagínate, ¿viste? Un médico que era una eminencia, y que qué sé yo, ¿qué íbamos a ni sabíamos si era creyente, ni católico, ni nada. Católico. Digo, pero yo siento que tenemos que decirle en un momento de que tenemos que orar con él. Bueno, la primera vez, cuando se había hecho todo, se hizo la intervención, todo, nos fuimos y ya está. Ni siquiera habíamos tenido que estar tiempo ahí. Sí, pero no, él no había venido a hablarnos. Claro, no habían tenido contacto con él. No habíamos tenido contacto con él. Bueno, la segunda vez fuimos, se hizo todo. La diferencia nomás que fue que David había querido ser anestesiado, porque como había sido muy feo la primera. No, al revés. Que no sea anestesiado porque había estado muy mal por la anestesia. Entonces, bueno, la segunda vez era sin anestesia. Así que vivió todos los movimientos y las cosas que le hacían. Bueno, conclusión que lo llevaron a la habitación. La habitación era para uno solo, o sea que estábamos solos. Y en un momento, oh sorpresa, cuando estábamos los tres solos, viene el médico a ver cómo estaba. Y yo dije, este es el momento. Y dije, doctor, ¿usted es creyente? Sí, nos dice. Porque nosotros querríamos hacer una oración con usted. Bueno, dijo, sorprendidísimo. Y empezamos a hacer la oración, que yo realmente no sé qué cosas le habría dicho, pero ese hombre había quedado muy conmovido. Sí, dijo que ese día había tenido un día muy duro, muy difícil, que se le habían muerto unos pacientes y que él estaba muy mal. Y bueno, y que nos agradecía el haber orado con él. La misericordia de Dios, el abrazo de Dios, ¿no? A través de ustedes en ese momento, que lo abraza. Entonces a veces uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Es para qué nos pasa esto. Uno a veces no es consciente de la dimensión que puede tener el compartir una oración con alguien, el entregar ese momento de dolor que uno está viviendo en un sanatorio, con la salud de un hijo, porque David tuvo que someterse de nuevo a una cosa que fue muy dolorosa, muy. Pero yo no sé qué cosas habrá hecho Dios en ese hombre.
ese día. Ese día. Sin una nueva intervención, no lo hubiera visto nunca más, ¿no? Qué cosas que... Yo siempre digo, sos travieso, mi Jesús, ¿no? Sí. Eso, sos travieso. Eso. Y después de todo esto que han vivido, como padres... Nos queda Lucas todavía. Queda Lucas todavía. Porque con Lucas tampoco fue fácil. Claro, estamos hablando de David. Claro. Lucas, si bien no tenía problemas de hiperactividad, Lucas tenía síndrome de falta de atención grave. Entonces, también con él hubo que hacer todo el tema del cambio de la alimentación. ¿Que tiene que ver con la hiperactividad? Sí. Lo de Son Lucas. distintos grados, claro. O sea que la hiperactividad te puede dar diferentes síntomas. El nombre completo no el nombre completo es trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Claro, porque a mí, para compartir con mis hermanos que están escuchando en este momento, a mí me decía hiperactividad y yo imagino a una persona que no queda quieta, que salta, que corre, si es un niño, si es un grande, que se levanta, que se sienta, que se para, que... No, porque a veces puede dar con depresión. En la adolescencia, es más, descubrimos que yo también tenía lo mismo, y que esa depresión que yo les conté en la otra oportunidad, la de hippie, venía en gran parte rockero, también por eso. Por ser hiperactivo. Y Nada cuando más. cambió la alimentación, también se produjeron muchos cambios en mí, gracias a eso. O sea que el Señor no solamente lo sacó a David, sino lo enderezó al Sergio y a Lucas. O sea que, haciendo una síntesis, el día que te enojaste con el Señor y le dijiste, a ver, te estoy esperando, enderezó a todo el mundo. El Señor obró. Sí. ¿Y con Lucas cómo fue la experiencia? Lucas, él no quería aceptar la dieta. Porque era el típico que iba en masa. Él era un chico que había que aceptarlo. Entonces había que aceptarlo. Entonces si él comía diferente, los demás no lo iban a aceptar. Entonces él en mi casa hacía el cambio de alimentación y cuando salía hacía desastre. Así se metió en muchos líos y en un camino muy difícil. Entonces, y como yo siempre digo y como los mensajes de María dice que el demonio quiere destruir a nuestros sacerdotes y a nuestra familia, y lo está logrando, también ahora viene por nuestros hijos. O sea, y bueno, y muchas cosas, hay la droga, el alcohol, la homosexualidad, todo eso es para destruir a nuestros hijos. Y bueno, y Lucas venía muy mal en el sentido de hacía cualquier cosa en su vida. Entonces nosotros en esa época estábamos distanciados de la iglesia porque habíamos discutido con un sacerdote y hacía 3 años que nos habíamos alejado de la iglesia. Cuando decimos alejado es misa, todo, alejado. No ir a misa. No ir a misa, no participar en otra cosa. No hacíamos nada. Porque había sido mucho el dolor que teníamos. Decíamos, creemos, sí, rezábamos. No grupo de oración, no renovación, se habían alejado, literalmente. Sí. Pero el Señor siempre te va a traer de algún lado, porque es como que Dios nos tiene en la mira, ¿viste? Y nos busca. Y bueno, y en esa época Lucas estaba muy mal, con una vida terrible. Y bueno, una noche descubrimos que él nos miente. Entonces juntos le dijimos que bueno, que si él cambiaba de vida tenía una familia y si no tenía una puerta para irse. Si él quería vivir la vida esa, en esa casa no había lugar para esa vida. Pero si él cambiaba de vida, él tenía una familia que lo amaba y que lo iba a apoyar. ¿Qué edad tenía Lucas? Lucas tenía 17, 18, no sé. 19 años tenía. Y él, me acuerdo, ¿no? Porque yo mientras le decía que se fuera, rezaba a María para que no se fuera, porque ¿sí? Si se iba, Dios mío, iba a ser una vida terrible. Y entonces yo le decía que se fuera y por dentro decía, Virgen Santísima, que no se vaya. Y él me mira con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, ¿estás hablando en serio? Muy en serio. Y Sergio no abrió la boca. Le dije, vos en esta casa tenés un lugar, porque sos un hijo
y nosotros te amamos, pero con esto que estás haciendo no, acá no hay lugar para vos. Porque nosotros también somos responsables de las actitudes de nuestros hijos, como padres. Dios nos va a pedir cuenta de eso. Y yo se lo dije, yo no voy a dar cuenta de cosas que yo no acepto. Entonces, es tu decisión. Se fue a dormir porque eran como las 4:30 de la mañana. Y a la mañana siguiente dijo que él iba a cambiar de vida, que él quería cambiar de vida. Bueno, y lo habían invitado a un grupo de oración a Rosario. Rosario queda... Sí, lo había comentado con un amigo, y sí. El amigo le dijo del grupo de oración ese en Dice, Rosario. vamos a Rosario, dice, hay un grupo de oración hermoso, dice, vamos a Rosario. Rosario queda de San Francisco... Casi 300 kilómetros. Casi 300 kilómetros. Entonces nosotros le dijimos, bueno, nosotros te vamos a acompañar. Salíamos a las 3 de la tarde y volvíamos a las 3 de la mañana para estar 1 hora en el grupo de oración y volvernos. Y ahí volvimos a encontrar la renovación, pero la renovación como la habíamos vivido nosotros, como aquella renovación que nosotros un día habíamos dejado. Y el Señor nos volvió a enamorar. Y bueno, y ahí nos enseñaron a hacer ayunos por nuestros hijos. Y bueno, era Porque una... dijo así una servidora. Era Viernes Santo, era la Cuaresma. La semana, cuando fuimos por primera vez, era la semana previa al comienzo de la Cuaresma. Y la servidora nos dijo, dice, miren, esto es así. Satanás no quiere que sus hijos estén con ustedes ni con Dios. Pero ustedes tienen un arma tan fuerte, que es orar juntos y ayunar por sus hijos. Me acuerdo que nos habían regalado un librito muy chiquito, ¿no? Con oraciones y todo que se podía hacer para el tema del ayuno. Y entonces, al miércoles siguiente, nosotros tomamos la decisión de qué cosas nos dolían realmente como para ofrecerlas en ese ayuno. Y empezamos un ayuno de 40... Y ahí dijo, cuando fuimos al grupo, dice la mujer, ¿quién estaba dispuesto a ayunar? Y nosotros levantamos la mano. No sabíamos cómo había que hacer, pero levantamos la mano porque era por Lucas. Y justo venía la Cuaresma, o sea, los 40 días hicimos el ayuno. Y ahí, bueno, entonces dejamos la harina, el azúcar, el café, la carne, o sea, todas cosas que a nosotros nos dolían un montón. Comerme las uñas. Claro. Había dejado en ese momento de comerme las uñas por él. Claro. Que fue una cosa, ¿no? Es un Sí. sacrificio porque desde que yo tengo uso de razón, yo me como las uñas. Es increíble. Y bueno, y cuando terminaron los 40 días, Lucas era otra persona. Ese año, después de la Pascua de ese año, Lucas hizo 5 retiros de la renovación carismática. Se había transformado, pero la vida, pero por completo. Y bueno, y después en esas cosas fue que te conocimos a vos, Claro. porque A través de... porque él había empezado a formar un grupo de jóvenes. Y en ese, yo recuerdo el día que habló con vos por teléfono, que vos lo habías llamado y que Claro, le contabas. porque es la época en la cual Gonzalo estaba en la iglesia evangélica. Ujú. Y lo invitan a un retiro y a mí me dan un número de contacto de San Francisco que era quien anotaba y era Lucas. Era Lucas, exactamente. Y era Lucas. Era Lucas. Y yo me acuerdo que él te dijo, mi mamá mi mamá y mi papá hicieron ayunos por mí. Hacé ayuno por tu hijo para que nadie te lo saque. Sí, sí, así fue. Así que bueno, como ves, hablamos de todo. Hablamos de todo. Y no fue el único ayuno que nosotros hicimos por ellos. Porque después fue ayuno de 40 días Por David también. por David y por Lucas, que lo hicimos sin comer desde que salía el sol hasta el ocaso. Y bueno, y porque David era, o sea, él decía que Dios no existía. O sea, Yo- hubo una época en que él estaba estudiando en la universidad y todo Claro. eso. Y bueno, tantas ideas que les meten cambiadas y él, no, Dios, no sé si existe Dios. Y se sentía mal y estaba mal con su novia también y todas esas cosas. Entonces yo lo que sí esto le quiero dejar a los padres, que peleen por los hijos. No los dejen en las manos del demonio. Que peleen por los hijos, no que peleen con los hijos. No, por ¿No? los hijos. Y muchas veces cuando uno no puede hablar con el hijo porque el hijo no entiende, hay que hablarle a Dios de los hijos, que Dios se encarga. Pero no hay que dejarlos que Satanás haga con nuestros hijos lo que quiera. Hoy
a los padres nos mete Satanás disfrazado de psicólogo, disfrazado de referente social, disfrazado de un montón de cosas. Hay que aceptar nos mete todo. Que hay que aceptar todo, que está todo bien. Que eso es amarlo. Que eso es amarlo. No, que, mentira, eso que no tenemos es cierto. que dejarlo, que ellos tienen su privacidad. No. Que tú, Dejarlo ser. y No. hay que dejarlo, vos dejalos. Y no es así. No. A ver, a nosotros como padres nos ha dado una responsabilidad inmensa. Orar juntos por nuestros hijos. El Señor nos ha dado poder para orar por nuestros hijos. Entonces hay que orar y hay que pelear, porque esta es una guerra con el demonio. Y los pone como campo de batalla a nuestros chicos hoy. Hay chicos que hoy están dudando de su sexualidad, están dudando de un montón de cosas. De su identidad. Hay chicos que hoy se están perdiendo la posibilidad de ser felices en el servicio, de ser felices en la alegría, metidos con un montón de modas donde lo único que está primando es la muerte. Están defendiendo causas sociales donde el triunfo es autorizar la muerte de un inocente. Y eso lo ponen como símbolo de la juventud y de lo que está bien. Y son jóvenes que podrían tener una vida maravillosa de servicio y de amor al prójimo, de poder extender este reino que es de tanta paz, de tanta alegría, de tanto gozo. Y en cambio están transformando un mundo muerto, un mundo triste, un mundo donde la fealdad parece que fuera exaltada. Escuchamos a veces música que es horrenda. Yo era rockero. A mí me encanta el rock. Pero no me encanta la fealdad en la música. Y hoy están metiendo hasta la fealdad en la música, en el arte, en todo. Y tenemos que sacarlos a los chicos de eso, porque a ellos les está faltando una cosa, que es la experiencia que hemos tenido. A ver, el Señor nos transformó en una familia. Y esta familia, desde estos tiempos de Moisés, el Señor le dijo: todos los años tenés que contar esta historia de cómo el Señor los liberó de la esclavitud. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, darle testimonio de cómo el Señor nos liberó de las esclavitudes, de cómo juntos como familia vamos a pasar el Mar Rojo, juntos como familia, no así cada uno disperso, que haga lo suyo, que tenga su privacidad, que sea... No, esas son trampas que nos está poniendo el enemigo, para quedarse con nuestros hijos, para transformar en oscura la claridad que ellos pueden traer desde la cuna, porque si nosotros hemos pedido por ellos, los hemos bautizado, es porque el Señor ya es de ellos. No permitamos que Satanás con mentiras sociales, culturales, nos esté metiendo eso. Estamos rodeados de padres que se creen que son compañeros de sus hijos, que son compañeros de fechoría, amigos, y nosotros tenemos que ser papás, no tenemos que ser compañeros de fechorías. Si nosotros hemos tenido una vida difícil, que esa vida difícil, que el Satanás no nos acuse tanto como para decir, y bueno, si yo lo hice, que él también lo haga. No, nosotros tenemos que dar testimonio de que esa vida que nosotros teníamos era equivocada. Entonces tenemos que marcarles el rumbo, ayudarlos, darles amor, pero ese amor que es el amor incondicional, pero no justificarlos de cualquier cosa que hacen, porque nosotros va la misericordia de la mano de la justicia. Entonces, como padres, yo te aliento, hermano, que vos estás escuchando, yo te aliento a vos, primero, que vos no podés hablar con tu hijo porque no te da artículo, porque no te presta atención. Hablale a Dios de tus hijos y hablale a la Virgen de tus hijos. ¿Y de qué forma? Porque hay muchos hermanos que me preguntan, ¿cómo hago? Porque a mí Dios no me escucha. Primero, Dios te escucha siempre. Dios no escucha lo que vos no le pedís. El problema, a mí yo también una vez dije así, le decía a una amiga, reza vos porque a mí Dios no me escucha. Y ella se dio vuelta y me dijo, y si no rezás no te va a escuchar, y es verdad. Pero no con frase, a ver, ¿cómo le hablamos a Dios? Dios es Padre. Y le hablamos como hablamos entre nosotros. Él sabe lo que nos pasa, pero Él espera que nosotros se lo digamos. Y hay una cosa que yo quiero decir. Hoy las mujeres quieren ser liberales, quieren ser igual que los hombres. Y eso no es así, porque la mujer y el hombre es totalmente distinta. Si nosotros pudiéramos ver la forma del cerebro de la mujer, la forma del cerebro del hombre, digamos,
Es muy diferente la forma de pensar de la mujer y la forma de pensar del hombre. Nunca vamos a ser iguales. La mujer tiene, si ustedes se ponen a ver, nosotras las mujeres podemos atender el teléfono, revolver la sopa, acunar al chico y encima hablamos por teléfono y, no sé, con la otra mano que nos sobra hacemos otra cosa. Pero si ustedes al hombre le dicen, mi amor, saca la basura, junta el basurero, cerra la puerta y apaga la luz, o junta la basura, saca el basurero, cierra la puerta o apaga, no puede hacer todo junto. Pero nosotras que somos madres, sí. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la capacidad. Entonces, no nos dejemos llevar por el mundo. Mujeres, nosotras tenemos que ser la cabeza de la familia. El hombre es la cabeza, porque provee. Pero nosotras tenemos que tener los ojos puestos en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra casa, para que todo se vaya, tenga una armonía. Cuando la mujer empieza con el tema del feminismo, ahí empieza a desbarajustarse la familia. Y fíjense en María. María, ella acompañaba a su hijo, acompañaba a José, guardaba las cosas en su corazón y mantenía el orden. Cuando la mujer pierde ese orden, se pierde la familia. Y no es que, a ver, yo sea machista, no, para nada, porque el hombre tiene su lugar y la mujer tiene el suyo. Pero en la familia es la mujer la que sostiene la familia. Hoy en día muchas veces tenemos que salir a trabajar porque, bueno, no, la economía no nos alcanza, pero yo les voy a decir una cosa. Muchas veces yo me di cuenta de las cosas que le pasaban a mis hijos cuando llegaban y los miraba. Y ahí me daba cuenta que las cosas no estaban bien. Porque el Señor nos da, junto con la maternidad, un don especial. Entonces, ojalá no tomen a mal lo que les digo, pero yo creo que es así. Lo que el mundo nos está poniendo del machismo y el feminismo es pura mentira. Eso es obra de Satanás. El hombre tiene su lugar y nosotros tenemos el nuestro. Y nosotras tenemos que velar por nuestra familia, como hizo María. Caminar juntos. Caminar juntos. No, nadie es más que el otro, ¿no? Caminar juntos. Caminar. Qué importante que es que la mujer esté atenta. Sí. Porque si la mujer está atenta, puede, por ese don de la vida misma, que somos co-creadoras con Dios, darse cuenta de que en la mirada de nuestros hijos, en los gestos de nuestros hijos, en los silencios de nuestros hijos, en los enojos de nuestros hijos, algo no está bien. Sí, es verdad. Algo no está bien. Y no siempre significa que tengamos que hablar directamente con nuestros hijos, sino muchas veces, como María, guardar en silencio en nuestro corazón, interceder por ello, ¿no? Y qué importante, y quiero sumar en este momento la misa. Sí. La misa, pedir misa por nuestro esposo, pedir misa por nuestros hijos, pedir misa y decir intención por mi esposo, por Sergio, por Raquel, y también interceder por nuestros hermanos, por la misa. Y en el momento de la ofrenda en la misa, en el momento de ofrecer, que no es solamente poner un billete en una canasta, es poner la vida, es poner las intenciones, y es poner a los pies del Señor, poner todas esas intenciones que nosotros tenemos, pedir por el matrimonio, pedir por los hijos ahí. El Señor se manifiesta de una forma impresionante. Es lo máximo que podemos buscar está ahí. Y vos, hermano, si ahora estás dudando me tratan mejor en esa iglesia evangélica, tenés que ir a donde está la Eucaristía. Ahí está Jesús vivo. Ahí está Jesús vivo. Ahí está el que te escucha. Ahí está el que te prometió: yo no los voy a dejar solos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí está, en la Eucaristía, en el cuerpo y en la sangre. Él te dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida. Tendrá vida. Esa vida la vas a encontrar ahí, en la Eucaristía. Entonces no dudes. Los sacramentos. En los sacramentos, no dudes, podemos hermano. También pelear por nuestro matrimonio a través del sacramento del matrimonio. Cuando tenemos problemas, siempre hay uno de los dos que está más lúcido. O sea, yo digo, es que se da cuenta de las cosas. Entonces, pedirle a Dios
por el sacramento del matrimonio, por el problema que estamos teniendo, ya sea de infidelidad, ya sea de económico, no sé, de una depresión, de lo que sea, pedirle a Dios por el sacramento del matrimonio, porque en ese sacramento Él hizo la alianza con nosotros. Entonces, que se haga cargo de ese sacramento, que se haga cargo de este matrimonio que hoy está en problemas. Pónganlo en práctica. Nosotros lo pusimos en práctica sin saber. Yo creo que el Señor en una misa me lo enseñó, porque yo salí de ahí sabiendo que tenía que pedir por el sacramento del matrimonio cuando tuve problemas graves con Sergio. Y bueno, y ahí el Señor restauró nuestro matrimonio. No quiere decir que no tengamos problemas, porque los seguimos teniendo, pero de otra forma. Por eso el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, el sacramento del matrimonio, el bautismo, todo, pidan por sus hijos a través del sacramento del bautismo, pero no dejen de orar, no dejen de orar. Y para terminar este audio, quiero agradecerles con todo mi corazón, decirles mirándole a los ojos que los amo, que son mi familia, que los reamo, que les agradezco enormemente este audio. Y quiero cerrar con una frase que dijiste, Sergio. Dijiste que cuando estuvieran mal, fueron a la iglesia y buscaran a Jesús, que buscaran el sacramento, ¿no? La Eucaristía. Y quiero cerrar con la imagen de Matías sacándose la venda y mirando la Eucaristía. 3 meses con una venda en los ojos, hermano. Con una venda en los ojos, operado de la cabeza, en una clínica, en un hospital. Si Jesús no está en la Eucaristía, díganme en dónde está. Que Dios me los bendiga. Amén. Mis queridos hermanos, llegamos al final de este audio. Espero que haya sido edificante para ti. Deseo de todo corazón que a tu hogar llegue la bendición del Señor, de Papito Dios. Si quieres volver a escuchar el audio, puedes buscarlo en mi canal de YouTube, Karina Ofelia Perret. Puedes comunicarte conmigo a través de Facebook, con mi nombre también, a través del mail dialogandoconkarina@gmail.com. Espero tus comentarios. Estoy para servirte. No me molestan tus consultas. Y si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar con otro audio. Y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan. Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, aventuremos juntos.